con base en un diagnóstico y análisis preciso del caso particular, elija los materiales y técnicas adecuadas para realizar de forma aceptable las técnicas operatorias preventivas de odontología mínimamente invasiva, que es lo que vamos a ver hoy, restaurativas, utilizando resina compuesta directa y restauraciones indirectas estéticas como medio que permita devolverle la pieza dental afectada por caries dental, funciones traumáticas o traumáticas en otras patologías, la totalidad de sus funciones dentro de la calidad oral, coadyuvando de esta manera la salud dental del individuo. A mí me parece bien interesante esta parte, porque yo no sé ustedes hasta ahorita lo que van. No sé si alguna vez les han hablado de la importancia de los dientes como tal. Yo la verdad que como anécdota no había escuchado sobre eso hasta el mes de noviembre del año pasado, donde asistí a un curso y la primera parte del curso es la importancia de los dientes. Y entonces nos comienzan a hablar de relación entre cantidad de dientes en boca y demencia. Conservación de dientes en boca versus morbilidad, versus mortalidad. Y comienzan a desglosar con una cantidad de artículos, digamos, la importancia de los dientes. Y entonces yo aquí pensando, eso nunca lo vi yo en la facultad, y ya de graduado tengo todo el tiempo. Entonces creo que esa parte como que a pesar de que sabemos normalmente con ética, pero normalmente no entramos en el detalle del impacto que tienen los dientes a nivel de salud de los pacientes, por eso mismo, ¿verdad? Ahora, que tiene que ver mucho con esto, porque vamos a ver más adelante de qué se trata, y lo que nosotros queremos con esta clase es que adquiera el conocimiento necesario para aplicar correctamente la filosofía de odontología mínimamente invasiva para la preservación de la salud bucodental, como para mejorar las alteraciones que presenten los dientes dentales. Este es el tipo, digamos, de programación. Que tengo, pues, que haré hoy, presentarle esta clase por medio de una presentación en PowerPoint. Y pues espero que ustedes atiendan a la exposición y participen en las actividades, creo que tenemos que estudiar las actividades, y que revisen la bibliografía sugerida. ¿De dónde salen las preguntas? Este capítulo también está en la plataforma. Van a encontrar que hay una bibliografía que es la del examen parcial y hay otras dos bibliografías complementarias que podrían ser utilizadas. Nosotros les avanzamos. Puede ser ya utilizadas como ejemplo, o si lo utilizamos en el examen final. Los temas que vamos a revisar hoy: odontología mínimamente invasiva, cámara, mínima intervención, los tres pilares: identificar, prevenir, restaurar. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué es odontología mínimamente invasiva? Entonces, tenemos el código y también lo voy a conectar acá. Bueno, aquí ya nos colocó que es prevención, conservación, manejo preventivo, mantenimiento, ética, mantener y no destruir,
Según por definición, esto sería ontología mínima. Entonces, les voy a entrar en la prueba de algo y voy a aplicar lo que vamos a hacer, porque obviamente, para que lo vean. Adelante, nada más. Es el mantenimiento y monitoreo de la salud oral a través del cuidado continuo o manejo preventivo. La primera parte. Es el mantenimiento y monitoreo de la salud oral a través del cuidado continuo. Significa que yo dejo de pensar que el paciente va a llegar a la clínica, yo le hago la restauración y ahí termina mi trabajo, ¿verdad? Sino que aquí habla de que hay un cuidado de salud oral a través del cuidado continuo, ¿ya? O sea que esto no son los momentos, sino que es, no termina, ¿verdad? Pues obviamente esto depende también del paciente, porque si el paciente solo está buscando algo muy específico, pues solo se resolverá el problema, pero parcialmente, porque no vamos a resolver el problema como por completo. Ahora vamos a leer lo que está en morado. ¿Cómo les hago? Manejo preventivo, comprensivo y Con compromiso, ¿verdad? Eso significa que normalmente estamos pensando en que prevención es aplicación de cura. Es lo que estamos pensando normalmente. Entonces a todos, ¿verdad? A todos tratamos por igual. Entonces básicamente no se refiere a que vamos a tener una receta como tal, sino que nosotros vamos a individualizar cada caso, porque nosotros realmente vamos a comprender cuál es el problema y luego pues con compromiso, porque realmente, como les hablaba en la parte inicial o anteriormente, si no hay un compromiso de parte del paciente, posiblemente lo que nosotros queramos hacer pues no va a tener un efecto. ¿Vale? ¿Ven la parte de mi enfoque longitudinal de la evaluación de riesgo y el diagnóstico de enfermedad crónica? La enfermedad crónica sería la enfermedad de cáncer. Si hablamos de un enfoque longitudinal, pero no estamos pensando solo en el momento, sino a largo plazo. Entonces yo podría pensar que a largo plazo es, yo voy a utilizar un material metálico. Voy a utilizar algo que si yo me muero y me entierran, en el futuro los arqueólogos van a llegar y van a sacar mi cadáver y van a encontrar mi diente, como con los dientes mayas. Encuentran la incrustación de jade, porque estamos pensando básicamente en el material. ¿Sí? ¿Cuál es el material que nos va a dar la mayor durabilidad? Y sí es importante, pero realmente nuestro enfoque es el diente. ¿Qué es lo mejor para el diente? ¿Qué es lo que conserva mejor? Y no tanto lo que yo voy a colocar, porque obviamente los materiales, digamos, en este caso metálicos, incluso los materiales plásticos, yo me puedo morir y pueden estar ahí. ¿Por qué? Porque no se van a degradar. Pero no es el enfoque, o sea, lo que necesito es conservar esa raíz hasta que yo me muera, de forma natural o consciente. Y longitudinal de la enfermedad de riesgo también se refiere a que estamos hablando de largo plazo, a la supervivencia del diente, pero también somos conscientes de que el riesgo es del momento. No es que yo siempre voy a ser una persona que va a tener riesgo de programación de cáncer, sino que pueden haber cambios en mi conducta que me pueden llevar de un lado a otro de manera muy rápida. Y un enfoque de mínima intervención, si fuera necesaria la intervención operatoria. Yo voy a intentar conservar la mayor cantidad de estructura de la sana. No es, digamos, el hecho de que, bueno, yo voy a hacer una corona, porque así ya se sabe mi tiempo. Voy a hacer una corona, porque cubre todo el diente, porque va a durar más el paciente, sino que es básicamente porque cualquier restauración que nosotros hagamos inevitablemente va a fracasar. No es de que yo haga una restauración para que dure toda la vida. Aquí yo tengo que pensar, digamos, voy a hacer una restauración que me dure lo suficiente, pero que a la vez no ponga en riesgo la integridad del cliente. Entonces, veamos este caso. Nosotros vemos,
Ha ido el paciente al dentista, observemos una restauración de amalgama, vemos una parte de prevención donde se le ha colocado, digamos, selladores de cosas y fisuras. Nosotros no podríamos decir que estos selladores de cosas y fisuras, sino una población de cara hospital, que esto no es un sellador. O sea, esa cantidad de selladores no es un sellador. Van a recibir una clase en específico con la doctora Blanco la otra semana, donde van a ver los selladores de cosas y fisuras, pero básicamente esto, digamos, no es un sellador. Aquí están realmente los criterios que se necesitan para hacer los sellados. Esto es una población de cara hospital, pero tratando de que el dentista, digamos, empezó de manera preventiva y observamos esto, ¿verdad? Entonces, esto no es odontología médica básica, ¿verdad? O sea, no es solo colocar el sellador y no pensar en todo el panorama. Y aquí, digamos, solo me estoy enfocando a la boca, pero obviamente, en general, la boca está dentro de un individuo, y debería estar pensando en todo el individuo. Si nosotros vemos que hay una pigmentación ya en el nivel del sellador, y vemos cómo esta pieza, pues obviamente la expresó la persona, vemos que se iba a caer solita. Y cuando vemos cómo está atrapada, pero a la vez pareciera que está dejando que no haya erupción de la pieza y que por lo tanto también no haya una formación completa como de la pared, ¿verdad? Eso da la impresión. Bueno, el siguiente término, CAMA, que es el manejo de caries por evaluación de riesgo, no se detiene en prevención, porque normalmente, como vimos en la primera actividad, muchos colocaban prevenir, entonces no solo se detiene en esto, y en tratamientos químicos, o sea, aplicar cloruro, sino incluye decisiones basadas en evidencia de cómo y cuándo restaurar los dientes para minimizar la pérdida de estructura. Mucha de la información que tenemos se va a desarrollar y va a cambiar. Es lo mismo, digamos, cuando Gibla dijo lo que vimos haya cambiado. No es lo mismo que yo aprendí con lo que tuve acceso a la información a lo que ustedes tienen acceso a la información. Y aquí lo más importante de basarse en evidencia es que podemos tener mucha información, pero la información ahora viene de TikTok, de Instagram, y muchas veces no le ponemos un pensamiento crítico y lo creemos. Entonces aquí tal vez esto significa que ustedes van a tener que seguir leyendo, van a seguir investigando, irse a fuentes confiables. El problema que tenemos con la parte de investigación es que normalmente, como tenemos un sesgo, todos tenemos un sesgo, normalmente buscamos información de lo que nos gusta. Y normalmente hacemos investigaciones que llamamos narrativas. Yo quiero sentar un punto y como yo quiero decir que esto es mi forma de pensar de lo mejor, pues normalmente busco esa información para poder, digamos, sustentar lo que yo estoy diciendo. Y como normalmente nosotros no tenemos como una formación en la parte de investigación, entonces nos cuesta un poco, digamos, ir buscando qué información les podría dar, digamos, la calidad de información, para hacer un metaanálisis o una expresión sistemática o un ensayo clínico reflexado. Y nos topamos con el otro problema, ¿verdad? Que la boca no funciona igual del lado derecho que del izquierdo, no podemos encontrar el mismo diente con las mismas características, tenemos que conseguir a la parte del laboratorio. Entonces el laboratorio nos da una idea, pero no es lo mismo que el funcionamiento de boca, porque cada paciente no es lo mismo estar viviendo en Chiquimula, que tenemos un libro que ya ahí, ya me gusta comer chicharrón con yuca, y entonces pacientes les gusta comer los chicharrones, de la vida, de los pisos, de los cómodos. Entonces, todas estas variables
hacen que muchas veces no tengamos como la respuesta exacta, digamos, a una respuesta clínica de investigación. Entonces tenemos, respecto a lo que es el manejo de las decisiones legales. Entonces, por favor, volvamos al link. Aquí la pregunta es, este es un paciente de alto riesgo de desarrollar lesiones legales. Voy a poner acá la presentación para que ustedes, solo recuérdense de la imagen, ¿verdad? Bueno, para mientras, les voy a pasar unos dientes, ¿ya? No se utilicen para su forma. Lo que ustedes tienen que evaluar en estos dientes es veanlos. Y al final les voy a preguntar qué observan, digamos, si tienen esos dientes en común. Muchos de los conceptos que hablábamos al inicio, ¿verdad? De 1908, de la publicación del primer libro de Black, a la actualidad, es que ha cambiado el entendimiento de la enfermedad de Cain. Yo aprendí que era una enfermedad infecciosa. Y básicamente varios de los conceptos ya no son actuales. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado actualmente? Se habla de una enfermedad disbiótica. ¿Qué significa disbiosis? Que todos tenemos una cantidad de microorganismos, pero el problema aquí es conductual. O sea, todos tenemos papeles. Si yo no me cepillo, si yo como mucho azúcar, es probable que tenga placa bacteriana y por tanto no es como que por herencia tengo malos dientes. Entonces aquí, digamos, todas las conductas actuales del manejo de las lesiones precarias va a la acción. Pero como nosotros no tenemos como la especialidad o la parte psicológica como para poder manejar, digamos, los riesgos que podría tener un psicólogo, porque el consumo de azúcar, por ejemplo, o no recibimos la parte del manejo de la dieta como por ejemplo un nutricionista. Entonces nosotros no podemos muchas veces como asesorar al 100% al paciente. Entonces, ¿qué nos dice Canva, verdad? Porque hay factores de enfermedad, factores de riesgo y factores protectores. Los factores que nos indican la enfermedad son lesiones de mancha blanca, restauraciones que fueron realizadas en los últimos 3 años, lesiones en esmalte, y digamos cavidades que hay en la dentina. Los factores de riesgo que son bacterias, ausencia de saliva y digamos, hábitos dietéticos que no son los más adecuados. Y los factores protectores, el tipo de saliva que tengamos. Vamos a ver ahí los análisis. Si han utilizado selladores, utilizan un químico, anti-solución de enjuague, con cloruro, que es algún antibacteriano, como el citripidino, y pues si tienen una dieta. De hecho, ayer estaba viendo una investigación de una doctora, no me acuerdo el nombre, de cardióloga de la Universidad de Chile, y ellos
ellos estaban haciendo una investigación en referencia a consumo de ciertas hierbas, por ejemplo, espinaca, acelga, y su impacto en las radicales. Entonces ellos, después de una revisión sistemática y un metaanálisis, entonces concluyeron que hay ciertos alimentos peligrosos que nos ayudan o nos protegen de la enfermedad. Entonces creo, digamos, de esta parte de cámara hay muchas de lo que se puede aplicar fácilmente en la clínica es esta primera parte. No se va a lograr leer bien, pero lo van a leer en el artículo. Entonces lo voy a leer. Si nosotros encontramos cavidades visibles o por medio de una radiografía vemos que las lesiones ya han penetrado en la dentina, esto nos coloca o coloca al paciente básicamente de una vez en el rango de un paciente de alto riesgo de desarrollar enfermedades. Si nosotros observamos lesiones de esmalte en las radiografías proximales que no están en dentina, también lo coloca al paciente de alto riesgo de desarrollar enfermedades. Si tiene lesiones de mancha blanca en las superficies lisas, también lo pone automáticamente la etiqueta de alto riesgo. Y si ha recibido restauraciones en los últimos 3 años. Entonces, estos 4 se pueden ver muy importantes. Y luego de eso, pues básicamente siguen llenando la forma, ¿verdad? Si las bacterias, si usa droga de manera recreativa, los factores protectores, tipo de cloruro, etc. Y entonces ahí se va formando como una base, pero digamos, automáticamente si los primeros 4 dieron positivo, ya los demás totalmente no nos van a ver información, porque realmente lo importante son estos primeros. Y con base en eso, pues nos da, tenemos una sugerencia de qué es lo que yo debería de hacer con este paciente. ¿Qué tipo de cloruro, las visitas, cada 4 visitas, cada cuánto le tomo las días, etc. Sacan el siguiente, ¿verdad? Que aquí habla del protocolo clínico al manejo de caries por la evaluación de riesgo. Entonces acá, pues, la siguiente pregunta, vamos a ir otra vez al QR, marquen el QR, y aquí la pregunta es, ¿las restauraciones resuelven el problema? Entonces la pregunta es, si las restauraciones resuelven el problema. Porque depende del hábito de la persona, no porque hay que resolver también, no como tal, ya que únicamente se pierde por ejemplo la lesión causada por caries, no resuelve la enfermedad, seguramente por hábitos, depende si están bien realizadas. Bueno, entonces, digamos, básicamente, el enfoque, digamos, de tratamiento de la enfermedad de caries o de las lesiones de caries, siempre se ha pensado que básicamente el restaurarlo. Entonces, pero como lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Si nosotros no modificamos los hábitos, yo puedo hacer
la mejor restauración, por ejemplo, están en realizar, yo puedo hacer la mejor restauración, pero si a este paciente yo no le logro, digamos, hacer entender que si él no se cepilla los dientes, si él no come adecuadamente, va a volver a los paneles dentales, y realmente esa restauración, o sea hecha por Gil Blanco, realmente se va a fracasar. Puedo ser extremadamente bueno, puedo ser extremadamente muy bueno, pero hay una parte que no depende de mí, depende de él. Y con la humildad del caso, uno debe saber que cualquier restauración que uno hace va a fracasar en algún momento. Yo debería estar pensando de una manera muy conservadora. Entonces, pues hablan algunos, ¿verdad?, del reemplazo. Básicamente eso lo tenemos con las restauraciones, recuperar, digamos, una parte del diente perdido. Pues obviamente vamos a recuperar la fricción. Pero realmente nosotros no estamos curando la enfermedad. Porque si ya sabemos que es una enfermedad que está relacionada a hábitos, entonces, si yo no modifico los hábitos, va a regresar. Y es como cuando, esto me recuerda algo así como que me decía un profesor, que decía, es pan para mañana. Luego voy, el paciente va a regresar y como tiene que pagar, pues pan para mañana se me va a volver a pagar y yo voy a seguir viendo de esto. Entonces, el concepto aquí es básicamente intentar hacer el cambio para que el paciente que tome esta restauración dure mucho. Y obviamente que no tenga una lesión de cáncer. Entonces acá la pregunta es, entonces es un paciente de alto riesgo de desarrollar lesiones de caries, porque ya hemos visto nosotros y las descripciones anteriores. ¿Qué creen? Entonces ahí pueden otra vez con el QR, se lo voy a dejar ahí para que sea más fácil hacer el cambio de la voz. ¿Qué creen? Es un paciente de alto riesgo de desarrollar lesiones de caries. No sé qué pasó, pero algo pasó. Entonces, como bien mencionan ahí, pues hubo un cambio de hábito, ¿verdad? Entonces, este paciente, estamos suponiendo, como bien mencionan, suponiendo que este paciente perdió por lesiones de caries, este paciente en algún momento, sí, los pacientes están corriendo porque vemos varias restauraciones, ¿verdad? Grande, pérdida del primer molar, que normalmente pierde. Primer molar. Entonces, este paciente puede, digamos, presentar riesgo, pero tendríamos que hacernos las preguntas, y eso es la número uno, estas restauraciones para realizar en los últimos 3 años. ¿Sí o no? Radiográficamente, yo encuentro lesiones de caries aproximadamente. ¿Sí o no? Veo cavidades clínicamente. ¿Sí o no?
¿Veo lesiones de mancha blanca superficiales? ¿Sí o no? Entonces, básicamente, con estas preguntas, yo podría determinar si este paciente tiene alto riesgo de superficiales en este momento. Pero como bien mencionado, hay un cambio de hábito. Entonces, el cambio de hábito puede hacer que ahorita no, pero si no se cuida, podría empezar otra vez con este proceso de tampoco no se ve. Pero digamos, aquí lo que nos dice es como un resumen de lo que yo debería hacer como paciente. Entonces, por ejemplo, un paciente de bajo riesgo. Entonces yo voy y digo, bueno, ¿cada cuánto le debo tomar de radiografías? Y no es cada año. Estoy hablando de 18 o 24 meses para tomar una radiografía. Si es de alto riesgo, pues entonces yo ahora me voy a seguir tomando radiografías cada 6 meses. Igual las visitas al dentista, varía dependiendo si un paciente de bajo riesgo. Y pues ahora habla de algunos tratamientos como aplicaciones de fluoruro, como antibacteriano, como medicina, etcétera, para como tratamiento para ese tipo de riesgo del paciente. Ahora el siguiente término es mínima intervención. Mínima intervención fue aprobada por la Federación Dental Internacional FDI en el 2002 y es globalmente aceptado. Cámara de Odontología mínimamente invasiva están 100% de acuerdo con la declaración del FDI sobre mínima intervención. La mínima intervención tiene 3 pilares y sus 3 pilares son identificar, prevenir y restaurar. Identificar lesiones lo más temprano posible. ¿Para qué? Pues a menor daño. Prevenir la formación de lesiones. Y por último, si yo tengo que restaurar, pues voy a restaurar con un enfoque de mínima intervención, intentando conservar la mayor cantidad de estructura dental, porque está demostrado por cientos de artículos que la mejor restauración, entre más pequeña la restauración, el diente como tal protege esa restauración, no es inverso, ¿verdad? No es que la restauración lo protege, sino al revés. Entonces, una restauración muy pequeña va a durar mucho tiempo y el diente va a durar tiempo. Una restauración más grande pues, tiene más probabilidad de tener un fallo catastrófico. Entonces, por lo tanto, se pierde la restauración y muchas veces se pierde el diente. Entonces, acá tenemos la primera habilidad de identificar. Y aquí nos encontramos con 2 términos, ¿verdad? Realmente detectamos y diagnosticamos. Entonces, uno detecta la enfermedad de caries, uno puede diagnosticar la enfermedad de caries, pero detecta la enfermedad de caries. Entonces nosotros, por facilidad de comunicación, creo que hemos utilizado como sinónimo el término caries y la enfermedad como tal y lesión de caries. Porque decimos, ay, la caries es pero realmente es una manera incorrecta. De hecho, ya hay un autor desde creo que en 1946, creo que algo así, que se llama Mantor, que él ya consideraba, digamos, sinología, digamos, para hacer esa referencia hacia la relación de que es incorrecto utilizarlo como sinónimo. Y esto lo hace a veces con el protocolo, con el témpano de Fritz. Normalmente nosotros detectamos lesiones de caries cuando ya están en un estado avanzado en relación a lo que hay de manera subclínica, ¿verdad? En esta parte subclínica nosotros pues, somos capaces de ver esa parte, digamos, cómo está cayendo el pH o cómo está formando una rocha, eso no lo podemos ver nosotros. Nosotros vemos ya un estadio, digamos, un poco más avanzado de la lesión y la primera manifestación de la membrana. Entonces tenemos algunas pruebas. Realmente esto no lo vamos a ir viendo muy rápido porque realmente no lo aplicamos, pero para saber que existen, ¿verdad? Lesiones, pruebas que ven el desafío bacteriano, análisis microbiológico, por ejemplo
claro que no lo venden acá en Guatemala. Tenemos los análisis de saliva, en algún tiempo lo estuvieron vendiendo, pero igual no se vende en Guatemala. Pero tal vez acá, en este kit de diagnóstico, hay parte de que nosotros sí podemos ver, ¿ya? Clínicamente sin ningún equipo especial. Y uno es la calidad de la saliva. Entonces, si yo para hacer mi fase 5, yo veo que la saliva tiene ciertas características que ya podría ir, digamos, teniendo noción y ya puede crear un problema. Por ejemplo, cuánta cantidad de saliva se forma, digamos, en un momento al hacer el secado de la mucosa y ver en cuánto tiempo se forma una gota de saliva. Y creo que este es el más sencillo. O sea, ver, digamos, la calidad de la saliva, es pegajosa, o realmente es acuosa, es espumosa. O sea, si yo veo que ya es pegajosa y espumosa, yo creo que tiene una saliva de muy mala calidad. Y que este paciente es más ojo, por así decirlo, para que no haya, digamos, problemas con formación de líquidos fecales. Análisis de pH, que esto es lo mismo que hicieron en el segundo año. Vamos a muestra y hacemos la prueba de metodología. Eso también lo hicimos en el segundo año. Bueno, no sé si para lo que hacerlo, pero en el segundo año. Marcar paratina y ver cuánto cantidad de saliva logramos, digamos, conectar y hacer la medición de las animales. Y esto, ¿verdad? Que tal vez eso sí era específico del tipo, ¿verdad? Pero la capacidad de mover de la saliva. Y con base en eso, pues determinar si un paciente tiene alto riesgo de progresión de cáncer. En la parte de detección, nosotros estamos en la inspección visual, que es lo que normalmente hacemos. Tenemos la inspección táctil, que realmente no nos lo recomiendan. Digamos, también ahí hay muestras, digamos, artículos donde tradicionalmente meten el explorador y se ve cómo se destruye la atención, digamos, la parte más superficial que se usa en el pasado. Entonces, por eso es que, digamos, no se recomienda. Entonces, normalmente el explorador utiliza muchas veces como si el paciente llega a litros, pero a veces tiene un poco de algo y uno lo usa para mover, y por eso que la recomendación que utiliza el protocolo y el diagnóstico es utilizar un instrumento, digamos, una sonda RMS, que prácticamente no es algo que esté como generalizado el uso de la computadora. Normalmente y gracias a Dios es un explorador ya científico, entonces obviamente la probabilidad está roja, porque espero que se espera de ese instrumento como una bolita para el hilo dental, entonces se refiere que yo voy a meter el hilo dental y cuando yo lo tiro, se desgarra, me va a dar un indicio, posible indicio de que hay una cavitación proximal y extracción. La separación interdental, es por medio de un separador de ortodoncia, vamos a ver una foto ahí más adelante. Lo dejamos 5 días, de 5 a 7 días, que crea un espacio y yo puedo, digamos, evaluar el proximal. La imagen radiográfica, que eso sí es de rutina, a todos les vamos a radiografía. Y la transiluminación y la fluorescencia láser, que son tecnologías que son de alto costo y por lo tanto tampoco no son, digamos, de uso rutinario. Por ejemplo, aquí es transiluminación. En la transiluminación, ese instrumento tiene una alta intensidad y entonces nosotros ya vamos viendo, digamos, dónde podría ver una lesión, digamos, que ya es proximal. Entonces, como en los países del primer mundo, ¿verdad? Ellos tienen una regulación muy fuerte con referencia a parte de la tecnología, ¿verdad? Nosotros somos no le ponemos mucha importancia a la sociedad de la tierra o a la Dios. En el país no hay entonces, ellos tienen pacientes que llegan buscando, de que no tienen que tomar radiografía, porque tienen como la idea de que también errónea, digamos, que van a detectar el cáncer. Entonces, pues tienen estos diagnósticos donde se les hace una evaluación, donde no tienen, no están dispuestos a
puede conseguir acá, pero en el costo es elevado, pero hay cosas. La idea es, por medio del láser, dispara el láser, tiene un receptor, entonces de cuánta cantidad refleja, y con ver cuánta cantidad refleja, entonces nos da una numeración, y esto nos da un indicio, digamos, de si el esmalte está sano. Entonces nos da estos valores. Ya con estos valores uno puede, le ayuda a uno a tomar una decisión de qué tratamiento uno puede realizar. El siguiente pilar es la parte de prevención. Y aquí pues lo que estamos más frecuentemente es la parte de remineralización. Y ustedes ya, pues obviamente son expertos en esta parte, porque más de 6 meses sobre biología, ahora con el protocolo, y obviamente uno va a recordar ahora bacterias, producen ácidos, una preparación de realizar con papas, pero si hay un balance, ¿verdad?, entre la cantidad de iones carbohidratos disponibles en la saliva, esto va a haber un ingreso de estos iones y se produce la remineralización. Y esto, pues, si se recuerdan, es un proceso que discutimos varias veces al día. Pero ¿qué pasa cuando pues, no tenemos esa cantidad de calcio y fosfato disponibles? Pues entonces se produce la mancha blanca. Entonces aquí podemos ver una lesión de mancha blanca alrededor del sitio donde había colocado un bracket, ¿verdad? Entonces hay que diferenciarlas. Entonces, tenemos 3 tipos de mancha blanca, una relacionada básicamente a la lesión de caries y otras que están relacionadas a trastornos como el desarrollo de dientes. Uno es hipoplasia, que se debe básicamente al traumatismo, ¿verdad? Esos traumatismos locales van a provocar, digamos, que los aneurolatos no logren formar un esmalte de buena calidad, y se debe a una identificación de hipoplasia. Y por lo general se observan dientes permanentes y están localizados, ¿verdad? Y también vamos a tener la fluorosis. En la fluorosis pues, se debe a que consumo mayores de una parte por millón. Esto va a producir también algún tipo de hipocalcificación o hipoplasia. Eso lo vamos a seguir ver en el siguiente tema, que es mañana. Entonces, en la parte de detección para las lesiones de mancha blanca, lo que tendríamos que utilizar básicamente es la jeringa triple, porque lo vamos a secar. Por medio de secar vamos a poder, digamos, observar si hay algún tipo de contaminación. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un ambiente húmedo, tenemos una lesión de mancha blanca, muchas veces porque esta mancha blanca está confinada únicamente al esmalte, al caerle la saliva, esta saliva llena las porosidades, y al llenar las porosidades simula el índice de refracción del esmalte sano. Entonces ahí nos puede confundir. Entonces la recomendación es secar. Entonces el diagnóstico en esta fase 5 deberíamos de secar para hacer un plan de tratamiento. Colocar el algodón, el inyector, ir secando y ir haciendo la parte del diagnóstico. Cosa que normalmente no hacemos. Entonces tenemos una mancha blanca, entonces aquí tendríamos como el resumen de las características, ¿verdad? La mancha blanca. La reducción de la fuerza del esmalte, el área de desarrollo, el área afectada y las formas, ¿verdad? Ellos pueden tomar una foto para que vean, digamos, y los diferentes tipos de tratamientos. Nosotros mañana vamos a ver microabrasión. Microabrasión, y aquí me falta agregar infiltración, porque sería como la otra forma de tratarlo. Pero nosotros hoy estamos no me voy a traer problemas porque igual ustedes ya los manejan. Y pues vamos a hablar nada más del Recaldent, ¿verdad? Recaldent, que también tengo entendido, según vi en la programación que lo tocamos brevemente en el protocolo, que tal vez lo vamos a ir al video.
Las lesiones de mancha blanca. Entonces, cuando tenemos bacterias que producen ácidos, estos ácidos van a causar la evolución del calcio fosfato. Entonces, salida de iones de calcio fosfato al medio ambiente. Entonces, este calcio disponible pues, causa, digamos, la remineralización de la lesión de mancha blanca. Entonces, digamos, a la hora de utilizar un producto, digamos, como en este caso, el Recadet, ¿verdad? Que es una gasolina multifertilidad que tiene un fosfato de gran carbono, pues es dar, digamos, ese balance, ¿verdad? Iones de calcio y fosfato para que pues, exista una remineralización. Entonces, vamos a ir acá, vamos a tratar con la posición, a ver esto. Entonces, ¿qué hacen las investigaciones? Entonces, hacen una simulación en un laboratorio de una lesión de mancha blanca. Y le aplican cloruro y parte por guión, y lo que observan, digamos, a la hora del microscopio es una remineralización o la superficie más externa del esmalte cuando solo aplicamos cloruro. Cuando aplicamos el fosfato de calcio amorfo y la cafeína superficial, observamos, ¿verdad?, que hay una remineralización mejor de esa estructura dental. Pero cuando nosotros hacemos una combinación entre el uso de la cafeína superficial, fosfato de calcio amorfo más cloruro, pues se observa que se incrementó la cantidad de remineralización. Entonces, realmente tiene este efecto sinérgico y por lo tanto la recomendación es utilizar pues, ambos compuestos. Bueno, ¿cómo se aplica, verdad? Pues se aplica directamente en boca finalidad o tanto B. Dos, si es un paciente bajo riesgo, pues una aplicación en la noche, y si es de alto riesgo, pues de mañana y en la noche. Entonces, lo que hace Recadet es mantener ese balance, ¿verdad?, entre la producción de iones, entre la producción de ácidos y la disponibilidad de calcio y fosfato disponible para mineralizar. Pero también tenemos otros compuestos, novamino. Aquí es un fosfosilicato cálcico de sodio. Y el compuesto que vamos a encontrar nosotros es un compuesto que vamos a encontrar nosotros en esta pasta. Lo único que esta pasta dental no es una pasta dental barata, o sea, el poquito, la torre o el país, cuesta 85 o 95 hectáreas. Pero pues tiene el compuesto que nos ayuda a reminerar. Y está indicado como B, pues, básicamente a el tratamiento de la hipersensibilidad urinaria. No está como para el tratamiento de lesiones de calcio. Bueno, señantes de zonas y fisuras. Van a tener una clase de profesora de blanco, más de una hora platicando sobre este tema. Lo importante acá es, digamos, que los señantes de zonas y fisuras funcionan así solo si educamos al paciente. El paciente tiene una necesidad general, intenciones de cloruros y visitas regulares también. No es que sean mágicos, no es que el paciente tiene un trabajo de sino que es una combinación de factores para que este paciente pues, no tenga cáliz.
Pero ¿qué pasa, digamos, si nosotros no logramos, digamos, contener o ya llegamos muy tarde cuando se ha hecho la regionalización? Se va produciendo una caída así. Y entonces yo voy a tener que hacer una restauración. Inevitablemente voy a tener que hacer una restauración. La mayoría de conceptos que nosotros manejamos vienen desde hace mucho tiempo. Algunos se han ido actualizando y mejorando. Pero antes, digamos, de este profesor, ¿verdad? La ontología era, no tenía como un estándar, uno lee, digamos, a la hora de leer un libro de historia. Si yo quería, digamos, porque ahí en el 14 de febrero hacer una preparación secretaria en forma de corazón externa, ya, digamos, si no importaba que tratara. Lo que básicamente Black es el que viene y estandariza, ¿verdad? Por observación. Él comienza a decir, bueno, aquí las lesiones son tan simples, ¿verdad? Las lesiones más comunes que se observan son las la cara frontal. Esta es la clase. Las células de frecuencia, las proximales, clase 2. Y las últimas, las 5, él observa, digamos, y dice, bueno, yo veo que hay una restauración y hay una lesión de carga recurrente. Pero cuando la llevo a una zona donde el paciente se puede utilizar fácilmente, pues no se da ese problema. Bueno, entonces ahora, aunque la lesión sea pequeña, todas las hago grandes. Porque necesito llevarlas a una zona donde empieza para poder, digamos, que esa restauración dure. Eso obviamente ya no es normal. Pero digamos, digamos, nos sienta como ejercicios de ir creando como criterios de cómo se debería tratar. Y recuerden, ¿verdad? En ese tiempo no teníamos el mismo concepto que nosotros tenemos de la enfermedad de cáncer. El instrumental era militar, no pensando de que cuando utilizaron una pieza alta velocidad para la. De hecho, eso es relativamente reciente, ¿verdad? Hay un profesor acá que utilizó una cosa de cuerda, utilizaba los discos. Entonces uno lo escucha, digamos, y lo ve como rudimentario, pero lo que haría ese elemento, ¿verdad? Entonces nosotros que estamos como en tenemos la suerte, digamos, de estar, de tener estos dispositivos y nos hacen un poco más fácil, digamos, por la gente. Y pues, obviamente nos ayuda también a poder ser más conservadores, cosa que nos podría hacer. Igual pasaba acá, ¿verdad? En 1959, antes de este autor de X, pues cada quien hacía su mezcla de palabras, vamos a utilizarlos, tenemos, cada quien utilizaba la fotografía de que un poquito más fluida, la que un poquito más de mercurio, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ¿cuál es la posición que trae? O estaba dura y era lo que utilizaba. Luego, este autor, 1955, Bruno Torres, observando la industria automovilística, el medio del grabado, para mejorar la precisión de las restauraciones, porque antes de esto, pues los materiales que tenían eran silicata y acrílico. Y es bien interesante este artículo, porque cuando uno lo lee, ve, digamos, hasta las técnicas de iniciación ya eran bien rudimentarias, porque él dice, bueno, yo voy a probar y entonces voy a colocar un 5% sobre un diente, y lo que coloca encima de eso es un botón de acrílico. Y utiliza otro compuesto que se utiliza actualmente para la detección de diabetes, lo coloca por el diente y coloca acrílico. ¿Cuál fue el método de testeo? La uña de media, así lo dicen, la uña de otano. Entonces le hace presión. ¿Cuánta presión? La que consideramos. Y entonces ahí vieron que los botones que habían sido grabados en ácido sulfúrico previamente, el 95%, pues tenían mejor presión. Y hablaba de que algunos duraron más. Entonces de los que haya tú, que podemos utilizar que se grabó. Pero el invento estaba incompleto hasta que llega Bohr. Y también por observación, es de que en otras industrias se están utilizando
no metacrilato, sino resinas epóxicas. Entonces, bueno, aquí puede haber un campo para poder aplicarlo al foco. Entonces, él hace pruebas y entonces tenemos la molécula de óvulo, el ICMA, que es la base de todas las resinas actualmente. Obviamente, proporciones con el metacrilato de etano y el metacrilato, pero digamos, básicamente sigue siendo la base. Entonces, debido a todos esos avances, se pudo cambiar el concepto de extensión por prevención y ha dado un nuevo paso, o un nuevo paradigma, ¿verdad? De la ontología misma de innovación, que es prevenir la extensión. Nosotros ahora podemos hacer preparaciones más pequeñas. Y como les digo, ¿verdad? Como les dije anteriormente, está relacionado la supervivencia de una restauración pequeña va a durar más y el diente va a durar más, pero no por la restauración, sino porque obviamente tiene mayor estructura dental que soporta, digamos, todos los esfuerzos masticatorios y todos los esfuerzos que puede tener. ¿Qué nos dicen los estudios? Que entre el 50 y el 60% de los tratamientos operatorios en pacientes adultos que llegan a la clínica es por reemplazo. Entonces, como les mencioné anteriormente, uno con la humildad del caso debe saber que la restauración, por que sea yo el mejor clínico del mundo, esa restauración va a fracasar en algún momento. Obviamente, soy el mejor clínico, pero va a fracasar a menor tiempo. Si yo le di consejería, le cambiar mentalmente al paciente para que quiere esa restauración, este va a durar más tiempo. Y entonces este ciclo de vida de Simonsen, pues él nos decía, bueno, si este paciente lo hubiera sellado, simplemente no lo hubiera tenido que hacer la clase 1, y como cuando uno, como muchas veces, cuando hace una función de la restauración, no es que yo la pueda quitar exactamente, sino que puedo ampliarla un poco, o puede aparecer una nueva lesión. Entonces ya tenemos de clase 2, clase 2 superficie, luego una imputación, luego una corona, luego se pierde el diente, y aquí pues obviamente ahora podemos tener la opción del instante, porque este es el diagrama es de los 90. Entonces, con referencia a las lesiones en cosas y fisuras, tenemos tal vez el inconveniente de que no estamos 100% organizados. Podría ser que alguno diga, yo voy a hacer un cierre de cosas y fisuras. Otro diría, yo voy a hacer una restauración de resina conservadora. Otro va a decir, no, yo haría una restauración completa de carrozal. Es bien complicado. Lo que sí nos dicen las investigaciones es que cuando nosotros tenemos dudas en un área específica del diente, no es todo el diente, aquí aclaro, no es todo el diente. Yo tengo duda específica en una parte, una fisura específica, y yo hago fisurotomía, sí puedo mejorar la sensibilidad y la detección de esa lesión. Haciendo, digamos, ampliándola, pero no significa eliminando, ampliando la fisura en ese sector y poder hacer la evaluación. Debido a ese problema que tenemos, que no estamos como estandarizados, pues sale esto, pero ahí ustedes ya lo han de haber visto con el protocolo. Y para mí, digamos, los más importantes son estos dos. Nosotros observamos, digamos, si el primer cambio visual, ¿verdad?, de esmalte, y lo observamos únicamente cuando yo seco con una técnica rígida, durante 5 segundos habla aquí. Bueno, que habla de los 5 segundos, y observamos, digamos, que hay una pequeña, digamos, como una línea afinada, no se extiende esa pigmentación únicamente en el punto de la musculatura. Nosotros, digamos, si lo vemos psicológicamente, tenemos la certeza de que el 90% de esta lesión puede estar únicamente en la superficie externa del esmalte. Y que hay un 10% que esté dentro de la encía, entonces yo con seguridad podría, digamos, ser sellado de esa pigmentación. Pero la clave es observar que la pigmentación está en el punto de la. Si yo
conserva aunque esté húmedo y que ya no está confinado toda la fisura, sino que esto se amplía. Entonces, ya hay una comprobación histológica que nos dice que hay un 50% de que ya esté dentro de la superficie más externa de la piel. Entonces aquí ya comienza uno como a jugar con el criterio, bueno, la o la sí. Entonces aquí ya podría comenzar a dar un poco de duda. Aunque la recomendación de ellos es básicamente que nosotros lo hacemos. Y estas tres, 4, 5 y 6, ahí sí que no hay la duda de que hay que hacer una observación. Entonces, nos vamos al algoritmo de manejo de lesiones de caries, profusas y fisuras. Y acá nosotros tendríamos que evaluar si la fisura tiene una morfología susceptible de problemas de caries. O sea, no sé si ya han visto, ya no sé piezas que tienen una morfología muy marcada. Y las fisuras son grandes. Hay otros que no, hay otros que son pues, bastante lisas. Y acá puedes decidir si es de bajo riesgo, de moderado o alto riesgo, y por lo tanto, si fuera una fisura que no es susceptible, es muy lisa y no es susceptible al tratamiento de placa bacteriana, yo podría pensar en no hacer ningún tratamiento. Es lo que nos dicen también en diagnóstico, cuando dicen, no todos los pacientes especiales. Y aquí es donde te digo que entra como la parte complicada de este asunto, porque entonces yo le pongo como esa es una opinión, ¿verdad? Yo le puedo pensar, bueno, pues es un paciente de bajo riesgo en este momento, la probabilidad que, no sé, tenga apenas 14 y tenga una decepción amorosa y que entonces se deprima, que coma chocolate, que ya no quiera bañarse, que quiera bajar posiblemente si pueda desarrollar una lesión de caries. Entonces, me sale mejor colocar ese anterior, porque estoy previniendo, digamos, estas variaciones en si es alto o bajo riesgo de desarrollo de caries. El algoritmo lo que nos dice es que no podríamos no hacer el tratamiento. Ahora, si estamos en 1 y 2 y se presume, pero no hay una evidencia clara de lesión de caries en la base de la fisura, pues hacemos un ahora. Y luego de eso, los 3, 4, 5 y 6, como les dije, ahí sí no hay ninguna duda de lo que tenemos que hacer. Es una restauración. Obviamente, una restauración conservadora. Solo hay una pequeña lesión en una cosa, una coseta, solo de esa área, y el resto, pues ya. Entonces, la siguiente lesión que vamos a hablar es la lesión del área proximal. Y me interesa mucho que veamos este dato, ¿verdad? ¿Cuál es la tasa de progresión de lesiones de caries proximal? 2 años a los 7 años de edad y 4 años a los 12 años de edad. Entonces, las lesiones de caries no es que sean espontáneas. Porque, una cosa es que, digamos, lo anterior que vimos, digamos, de la frecuencia de terapia tiene que ver también con eso, ¿verdad? O sea, lo más probable es que si aparece una lesión de caries, es más probable que no la vean. Más que en 6 meses ahora tiene una lesión de caries. Y máximo, si nosotros vemos un paciente que es de bajo o moderado riesgo, o sea, esa lesión no va a provocar tan bajo. Entonces no está justificado, digamos, el hecho de tomar la radiografía o tomar la cabeza. Entonces nosotros tenemos como esta técnica o esta filosofía que es observar y esperar. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Bueno, una lesión de caries que está solamente en esmalte, la probabilidad de que esa lesión esté cavidad es de 0%. Si yo observo que esta lesión de caries está en el cuerpo completo, más tengo una probabilidad del 10% de que esté cavidad. Y si no está cavidad, es susceptible de remineralizar. Entonces yo podría enfocarme
41% de probabilidad de que esté cavitada. Ya vemos que llega, digamos, en este caso, a la mitad de la dentina. Ya pasó la mitad de la dentina. Y si está en la profundidad, digamos, en la dentina más profunda, hay un 100% cavitado y pues, básicamente acá no hay ninguna duda de que llega a una fracción. Esta creo que también es un poco complicada, porque, digamos, lo que nos dicen, o las recomendaciones que nos dicen es, bueno, porque lo que usted está viendo en la electrónicamente en medicina, podría ser que sea de dentina detenida, está, no va a progresar. Y usted lo está confundiendo con una lesión activa. Entonces, usted, si no está cavitada, lo que debería hacer es un sellado o una desmantelamiento. Entonces se vuelve complejo, digamos, la toma de decisión ahí, porque, digamos, si me preguntan a mí, no haría una perforación. Pero la tendencia es a que no hagamos perforación sin tener cavitada. Pero yo creo que, por ejemplo, todavía no, yo por lo menos, que tengo también la formación anterior, no me siento, digamos, cómodo con esa decisión. Posiblemente ustedes, como ya han decidido esto, van a estar cómodos con esa decisión. Yo no me siento cómodo con esto. Si está cavitado, o no está cavitado, normalmente yo intentaré hacer una perforación. Pero como les digo, lo que dice actualmente la información es que nosotros podemos sellar esas superficies. Entonces acá tenemos el algoritmo, digamos, del manejo de lesiones de caries proximal. Está en el esmalte, únicamente en el esmalte, tenemos que ver si es de bajo riesgo, o de alto riesgo, o moderado. Y entonces acá nosotros deberíamos estar pensando en remineralización, infiltración o sellado proximal. Y lógicamente debemos tener un proceso que lo lleve a evaluar y que yo esté constantemente pensando que está realizando un programa. En esto, que es la que podríamos tener alguna duda, no lo voy a presionar, solo me voy a sentar. ahorita ya va a terminar. En esta parte, digamos, lo que nos dice el algoritmo es que si yo tengo un paciente de alto riesgo, debería hacer una restauración. O un paciente de bajo riesgo podría hacer remineralización, infiltración y citas de preparación. Y cuando la lesión es muchísimo más grande, ya es de 2 o de 3, es básicamente hacer una restauración conservadora. Entonces la técnica de sellado proximal, colocamos un separador. Esto me va, después de 5 días, me va a crear un espacio. Y yo podré, digamos, hacer la interpretación radiográfica. Y pues bien. Entonces veré, bueno, si tengo acceso y puedo ver la lesión, puedo ver coloración. Se ve marrón. O la vemos naranja, por diciendo si está activa o no activa. Si yo tengo duda si está cavitada o no, entonces puedo tomar una impresión de la cara proximal con la fluida y determinar completamente lisa. Entonces, con seguridad puedo, digamos, hacer la sellado proximal. Ácido sulfúrico, el adhesivo, polimerizamos. Y pues ese es básicamente la sin hacer ninguna digamos, maniobra química. Dejamos el separador a los 2 días no ya no está. Entonces lo vamos a dejar acá, como tengo, digamos, la clase del día de mañana.